Tanto en las atrocidades contra el pueblo palestino, así como en las guerras desatadas en el resto del mundo árabe, Hollywood es tan responsable como las autoridades de Washington, Bruselas o Tel Aviv. Las películas son responsables de transformar a los árabes en una amenaza para que después los gobiernos los bombardeen. Un documental que seguramente la CNN no querrá que veas muestra cómo las películas hollywoodenses han deshumanizado por completo a los árabes, transformándolos a lo largo de los años en malvados e ignorantes. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un ataque tan atroz como el que se está llevando a cabo Israel contra los palestinos suele ser precedido por una campaña propagandística de deshumanización de las víctimas. Se trata de preparar a la opinión pública para que acepte o permanezca indiferente ante el sufrimiento del otro. De esta manera, los gobiernos pueden acometer cualquier barbarie sin la oposición de sus pueblos. Desde los medios y demás instituciones culturales occidentales llevan décadas o hasta siglos educando en el odio a otras razas o religiones. Y esto, que antes preparó a las masas para que alentaran, cooperaran o no hicieran nada contra el Holocausto, ahora busca el consenso para borrar de la faz de la tierra a los palestinos. Uno de los agentes más activos en la difusión del desprecio hacia los árabes es el centro de la producción cinematográfica estadounidense. Las películas de Hollywood se han encargado de retratarlos como bestias que odian a Occidente. Esta vulgar propaganda racista ha sido revelada por un incómodo documental, el cual expone cómo este adoctrinamiento está presente en todo tipo de películas producidas en Hollywood, desde dramas hasta comedias, pasando por los dibujos animados de Disney. En el documental Real Bad Arabs se muestra cómo la industria cinematográfica estadounidense ha construido la mitología del árabe malvado y bruto a fuerza de retratarlo en roles de villano, donde lucha contra el protagonista con el que el espectador empatiza. Pero también se los ha retratado en papeles de ineptos o ignorantes, sujetos de burla de las más taquilleras películas. De esta manera, a fuerza de estereotipos y falsedades, se han creado una imagen simplista y unidimensional de los árabes, como personas peligrosas, pero también como carentes de inteligencia. El papel del cine es fundamental en la creación de imaginarios populares, fundamentales a la hora de hacer política. Jack Valenti, quien fuera presidente de la Asociación Cinematográfica Estadounidense, dijo una vez: Washington y Hollywood surgen del mismo ADN. En el documental se muestra cómo la imagen actual de los árabes surge después de la Segunda Guerra Mundial con 3 acontecimientos fundamentales: el conflicto palestino-israelí, el embargo petrolero de la década de los 70, organizado por los países árabes y que repercutió gravemente en Estados Unidos, y la revolución islámica en Irán. El vínculo con la política aquí es notorio. La Casa Blanca estaba interesada en encasillar en todos estos conflictos a los países árabes como los malos. Las películas tuvieron la función de transformarlos y estereotiparlos como enemigos, retratándolos como peligrosos. Los films logran movilizar sentimientos de miedo y angustia, los cuales pueden ser fácilmente transformados en odio contra el pueblo árabe. Si son una amenaza, entonces deben ser eliminados, por lo que la guerra está plenamente justificada contra ellos. Esto fue lo mismo que hicieron los alemanes, o más bien todo Occidente, para que en algunos casos justificar los actos más crueles contra los judíos, o bien para que la población permanezca indiferente ante ellos. Hay que recordar que Estados Unidos y el resto de los países europeos no hicieron nada para impedir las atrocidades del siglo pasado contra los hebreos. Si antes era el banquero judío que se quería apropiar de todo, ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, es el jeque árabe que a fuerza de petrodólares se quiere quedar con Occidente. Es una verdadera campaña de odio. Desde la década de el 60, Hollywood comenzó a hablar sobre el conflicto en Palestina. En estas películas, el sufrimiento palestino es invisibilizado, así como su punto de vista, despojándolos de toda voz, sin líneas de diálogo como si fueran bestias.
Y cuando se le concede la palabra es solo para dar cuenta de su sadismo y su maldad. En la década de los 80 y 90, inclusive, se llegó al colmo de los colmos de presentarlos como una amenaza para los propios estadounidenses. En esos años se produjeron al menos 30 películas donde se muestran a los palestinos como un pueblo decidido a atacar en territorio de la potencia del norte. En estas, los palestinos ejecutan estadounidenses, israelíes, queman banderas y vuelan embajadas de estos países. Dentro de esta campaña se destacaron los productores israelíes Menachem Golan y Yoram Globus. Ambos crearon la compañía Cannon, que filmó al menos 30 de este tipo de películas en 20 años. Colaboraron decididamente en vilipendiar a los palestinos, demostrando que no hay forma de comunicación más poderosa que la ficción audiovisual. El sufrimiento y los campos de refugiados palestinos no se ven en las películas hollywoodenses. Quizás esto explica en parte el absoluto silencio de la comunidad internacional ante los 75 años de limpieza étnica operada por Israel. Hoy, al igual que los judíos ayer, todo lo relacionado con lo árabe, el islam, lo musulmán, es sinónimo de peligro y amenaza para las sociedades occidentales. Y a diferencia de lo que sucede con religiones occidentales, la violencia de unos pocos musulmanes es traspolada a toda la sociedad árabe. El estereotipo creado por la industria cultural está tan incorporado que ya nadie lo reconoce como tal. Si esto ha logrado deshumanizar a los propios ciudadanos occidentales de origen árabes, imagínese lo que puede hacer con los palestinos a miles de kilómetros. Si todos son agresivos, nadie sentirá compasión alguna por su sufrimiento. De esta manera, los gobiernos estadounidenses y europeos tienen las manos libres para iniciar su guerra en Medio Oriente, sin sufrir ningún costo político. El documental en cuestión plantea un ingenioso ejercicio. Cuestiona acerca de cuáles son las imágenes que a los occidentales se les viene a la mente cuando piensan en los árabes. Para los que ha crecido con las películas estadounidenses, difícilmente no evoquen los estereotipos por ellas difundidos. El poder de la ficción es tan grande que por más que uno no sea un ignorante adoctrinado por la propaganda estadounidense, resulta casi imposible que en algún punto no se le venga a la mente una caricatura hollywoodense de la realidad. Tal es el poder de la ficción. Al ser presentada de una manera más amena y accesible que el conocimiento histórico, las audiencias pueden incorporarla de manera más fácil. A su vez, al no ser el resultado de un trabajo académico, no hay una predisposición a su contemplación crítica, por lo que no se tiende a cuestionar sus postulados. La verdad es que los occidentales y a los orientales nos movilizan casi los mismos principios. Simplemente diferimos en algunas costumbres. Los seres humanos sienten lo mismo, independiente si viven al este o al oeste. La falta de empatía con el que solo en apariencia es diferente es algo con lo que cuentan los guerreristas para cometer sus excesos. Como en Palestina. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz
de la Patria Grande.